discapacidad no es un límite, es un reto. Y en México, 80 millones de personas tenemos contacto con gentes con discapacidad. 80 millones, y somos más de 120 millones de habitantes en el país. Y pareciera que no conocemos a las personas con discapacidad. Y pareciera que las personas con discapacidad fueran enfermos, que no tienen doctores, que nadie los cuida. Y pareciera que nadie existe detrás de una persona con discapacidad. Hoy vamos a platicar con Andrea. Andrea, la hermana de Jorgeis, un personaje en el Ariviane. Pero bueno, vamos a enterarnos de qué pasa con Jorgeis cuando estaba chico. Andrea, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenas tardes, Toño. Platícanos, tú como hermana de Jorgeis, ¿qué sentiste tú cuando supiste que tenías un hermano con discapacidad? Mira, Toño, cuando nació mi gordito, yo tenía 12 años. Estabas en sexto de primaria. Ajá, entonces yo cuando estaba embarazada mi mamá del gordito, yo no sabía. Nadie sabíamos. Porque nada más estaba bien divertido saliendo todo su embarazo. Entonces cuando llegué yo de la escuela ya tenía hermanito. Sí. Pero en ese entonces mi mamá nunca nos dijo que tenía síndrome de Down. No sé si los doctores le dijeron o no le dijeron. ¿Cómo era tu hermanito cuando tú llegaste a tu casa y lo viste? ¿Como cualquier otro bebé? Como cualquier otro bebé, yo no lo vi diferente. Y bueno, y pasó el tiempo y ya tuviste 15 años y el gordito tuvo 3 años. No, mira, yo lo cuidaba cuando él era bebé. ¿Jugabas a la mamá? Yo jugaba a las muñecas todavía, pues tenía que 13 años, él tenía 1 año. Yo jugaba a las muñecas, lo sentaba en una carrucha al gordito y yo me ponía a jugar. Okay. Y una de las veces se me cayó. Se me cayó y luego salió mi hermana la mayor y me puso una buena punta, ¿verdad? ¿Te pegó feo? Me pegó porque... Pero el gordito se pegó. Pues no fue mucho. Se cayó de la carrucha. Se cayó de la carrucha, pero no fue nada grave, gracias a Dios. Okay. Entonces, pues yo me hacía, yo era la que me encargaba de darle de cenar cuando estaba de 1 año y pues sí, cuando estaba chico. Sí, cuando estaba chico. Entonces ya cuando yo tenía 14 años tuve que salir a trabajar porque pues éramos muchos hermanos. ¿Cuántos hermanos son? Somos con el gordito 12. 12 hermanos. 12 hermanos. El gordito es el más chico. ¿Y quién se hacía cargo? ¿Tú y tu mamá o los demás hermanos también? De cuidarlo. De cuidarlo. No, pues yo ya cuando trabajaba mi mamá se hacía cargo. Okay. ¿Y también tu papá? Ah, sí, mi papá. Mi papá, mi papá lo super protegió porque nunca lo enseñó a rasurarse, nunca le enseñó muchas cosas que él debía haber aprendido. ¿Y cuándo te das tu cuenta que él tiene síndrome Down? ¿Y Ya, lo que es el síndrome Down? Pues yo ya grande, ya tenía que como unos 18 años. ¿Y él tenía? Pues si es 12 años. ¿Ya tenía 5 años? Sí, cuando me di cuenta. ¿Y cómo te diste cuenta? Porque mis hermanas, las mayores, pues ellas salían más, conocían más. Y fueron las que me dijeron que nuestro hermanito tenía síndrome de Down. ¿Y tu mamá qué decía de esto? Mi mamá no era muy callada, no decía nada. Y bueno, ¿qué significó para la familia de tantos hermanos que tener un hermano con síndrome Down? Que yo me dé cuenta nada. Algo normal. Algo normal, sí. ¿Y qué fue lo que tu mamá ideó para Jorgeis? ¿A dónde lo llevó? ¿A qué escuela? No, el gordito nunca fue a una escuela. ¿Nomás estaba en la casa? Nada más en la casa, sí. El gordito nunca fue a la escuela hasta, pues ya ahora de grande. No fue a la escuela. ¿Ni al kinder? Ni al kinder. Por eso él no sabe. ¿Por qué? Pues porque mi mamá, o porque antes no había como ahora las muchas facilidades. Y muchas veces también, a lo mejor voy a decir mentiras, pero como que la gente quiere ocultar
No, ¿No es el caso de ustedes? No, eso no, porque mi mamá sí lo sacaba, pues lo llevaba a misa, mi papá lo sacaba también cuando iba a visitar a mi abuela, a mis tías. Ajá. Entonces, esto era porque... Escondido nunca estuvo. Ok, entonces esto era porque todos trabajajaban, porque todos tenían que ayudar para que la familia saliera adelante. Porque teníamos hermanos más chicos también que ayudar a mi papá. Entonces aquí lo triste pues es que, y lo dije al principio, son 80 millones de personas que tenemos contacto con personas con discapacidad, pero la verdad es que ese contacto no es ni bueno ni malo, porque pues ni les ayudamos, o la verdad hay mucha gente que sí los oculta, hay mucha gente que sí en verdad se avergüenza de eso y no saben la verdad la bendición que es tener una persona con discapacidad en la casa. Fíjate, son 11 hermanos, 11. Sí, 11 con el gordito. Imagínate la estimulación que esos 11 hermanos le habían podido dar al gordito entre todos. Ahorita él estaría en la casa de todos, él estaría, tendría otro nivel pues de sociabilización, que lo tiene, ¿verdad? Porque a lo mejor todo lo que no tuvo cuando estaba con tu mamá y ahora que estás tú directamente con él, lo tiene. Tú, ¿cómo ves a las personas? Ahora vamos a ver la casa de enfrente. ¿Cómo ves tú a las personas que tienen un hijo con discapacidad? Ahora, sí los llevan a la escuela, o sea, sí los sacan. Ajá. Los llevan a fiestas. Los sociabilizan. Los socializan, sí. Okay. Lo que antes no se hacía. Para ponernos en contexto, Jorge tiene ¿cuántos años? 50 años. 50 años. Estamos hablando que en el siglo pasado, por allá de los 80s, era cuando Jorge estaba chico. Yo me acuerdo en aquel entonces pues estaba la Paula y empezaban los camps. En aquel entonces también. Ajá. ¿Nunca les interesó o nunca ningún hermano dijo? Nunca, mi mamá y mi papá más bien no quisieron. Ok. No sé qué Era decisión de ellos. Ajá, sí. ¿Y ellos sabían que tenían un hijo especial? Tenías que saber que sí. ¿Y cómo se expresaban de eso? En ese mundo tan pequeño de ellos dos. Pues para ellos el gordito era... ¿Cómo te digo? No es que fueran egoístas ellos, sino que los superprotegían. Era su amor. Sí. Era el proteger a alguien que está desprotegido, Ajá. de echarle la mano. ¿Y nunca platicaban con ustedes de cuando ellos ya no estuvieran? ¿Qué iba a pasar con el gordito? Mi mamá. ¿Tu mamá qué te decía tu mamá? Mi mamá me decía, yo no tengo miedo morirme, tengo miedo de dejar a mi hijo solo. Ajá. Entonces todas le decíamos mis hermanas, ¿pero por qué tienes miedo, mamá, si tienes muchas hermanas? Y se quedaba callada mi mamá. ¿Ahora la entiendes? Sí. Y la entiendes porque de esos... Porque no es cierto eso lo que dijeron ellas. Porque nomás yo estoy con él se quedó conmigo. Tú eres la mamá, Sí, tú eres todo para él. Yo soy todo para él. Tú y tu esposo. Ajá, gracias a Dios, él me ayuda mucho con él. Bueno, cuando dicen por ahí que anda de novio uno con una señora que tiene hijos y que ya formaliza uno ahí con eso, uno tiene que querer igual a los hijos que a la señora. Porque muchas veces uno nomás quiere a la señora, pero a los hijos no. Ajá. Entonces en este caso de Alex... Se supone que ellos ya van en el paquete. ¿Y Alex qué te dice? No, al principio sí batalló mucho con él para aceptarse los dos. Ajá. Y ahora los quiere mucho, los dos se quieren mucho. Claro, porque viven juntos, ¿no? Sí. Sí, y luego, mira, déjame te cuento que cuando murió mi mamá, hace 7 años murió mi mamá, y yo trabajaba en la maquila, yo me iba a las 5 de la mañana y tenía que dejar al gordito solo. Y él sufría mucho, porque se quedaba solo. ¿Hasta qué hora? Hasta las 8:30, 9 que iba una de mis hermanas por él. Okay. Entonces me decían las vecinas que el gordito se salía para afuera y era tiempo de frío. Se salía porque él tenía miedo. Okay.
y ahora me pongo a pensar, si mis hermanos se levantaban temprano, ¿por qué no iban por él y se lo llevaban a mi hermana? ¿Por qué no hacían labor de equipo? Ajá. Porque muchas veces somos candil de la calle, oscuridad de nuestra casa. Sí. Y la labor de equipo de familia muchas veces la hacemos cuando nos enfermamos, cuando meten a la cárcel a alguno de nuestros familiares, o cuando pasa algún accidente. Y así queremos ver a la gente con discapacidad como que son un accidente, como que son una enfermedad, y no tienen nada. Ajá. ¿Tú lo sabes? Y lo das de cuenta que ya después le tocaba un día llevárselo al gordito, cuando yo trabajaba y me entraba el gordito aquí en la escuela. Entonces ya estaba Vale con nosotros, Alejandro ya vivía con nosotros. Entonces él tenía que llevárselo un día con una hermana y otro día con otra. Entonces mi hermana la mayor le tocaba los jueves, y cuando iba a venir su hijo, que no vive aquí, me hablaba y me decía, ¿sabes qué? Hoy no te puedo cuidar a Jorge porque va a venir mi hijo. ¿Y quién lo va a cuidar? Se lo llevábamos a otra hermana. Es triste, ¿no? Es triste porque la solidaridad que podemos tener como familia, ahí vale gorro. Pero porque sí, mi sobrino es familia también. Exactamente, y lo platicábamos ahorita fuera de cámaras, como Clemen nos decía que no le invitan a las fiestas porque vaquita. Ajá. Entonces automáticamente ponemos una barrera, y nos pasa a todos, nos pasa a todos que tenemos alguna actividad que hacer y tenemos que ver con alguna persona con discapacidad y no, pues no voy, o no va, o lo dejo solo. Entonces la inclusión la estamos llevando mal desde la familia, porque no lo incluimos en la familia. Tú lo acabas de decir, ¿por qué no se iba con un hermano, con otro? ¿Por qué no se lo llevaban a los trabajos que a lo mejor se los podían llevar al gordito? Sí. ¿Por qué no le enseñaban lo de hombres, verdad? Ahí aventar la pelota, pegarle a la pelota. No, nadie, Antonio. Y bueno, mira, mi papá le hubiera enseñado a rasurar, ¿verdad? Ahorita yo soy la que lo tengo que rasurar porque él no sabe. Y a mí eso no me puede, al contrario, con mucho gusto. claro, lo quisiera rasurar 1000 veces. Sí, y luego pues también antes me daba mucha tristeza con mis hermanos, sentimiento, porque Querías que se hicieran sí, responsables también ellos. Sí, que, o sea, haz de cuenta que me daba sentimiento, ya no, ellos se lo pierden, no lo disfrutan mejor otras gentes que ellos. Por decir, a él le gusta mucho la fiesta, la carne humo, como él dice, la carne asada. Entonces mis hermanos han tenido fiestas de eso, y no son para decirme, oye Andrea, voy por Jorge porque tengo esta fiesta para traérmelo, no. O nomás voy con Jorge para llevarlo conmigo, para que esté Exactamente. conmigo hoy sábado, hoy domingo, Sí, no. esta tarde, nada. No, y volviendo a lo pasado, haz de cuenta que mi papá cuando murió, pues mi mamá no quedó pensionada, ¿verdad? Entonces mi gordito andaba con pantalones marchados, porque pues yo nomás era la que mantenía la casa. mantenía la casa y no me alcanzaba para todo. Claro. Y los 11 hermanos, fíjate, 11 hermanos, con que pusieran 20 pesos cada quien, pues ya el gordito no andaba con los pantalones remendados, ¿verdad? Entonces vuelvo a lo mismo, 80 millones que parece que somos nomás espectadores, porque no actuamos, porque no ayudamos. Y cada caso de la liviane, cada caso es diferente, pero vamos a donde mismo, o sea, a la no inclusión en la familia. Es lo primero, la no inclusión, y muchas veces decimos que queremos la inclusión en la sociedad, pero si en la misma familia no lo hacemos, porque una persona con discapacidad es una persona que necesita a alguien que lo esté viendo, alguien que lo esté cuidando, y alguien que también tenga la capacidad para ver que primero es niño, luego adolescente y luego adulto, y las mismas características que tenemos, porque tú y yo ya las vivimos, de la niñez, la adolescencia, y ahora que somos adultos, también ellos es lo mismo, y nosotros les cortamos eso, decimos, no, tú cállate, tú ponte esto, y ahí calladito, ve este programa de televisión,
y no los dejamos que ellos sean lo que sea, pero que sean ellos, ¿verdad? Sí, mi gordito cuando vivía mi mamá, él se la pasaba porque por la casa está el taxi, el Cerro de la Cruz, él se iba con los taxistas, ahí se la mantenía, ahí iba y venía, era su vida. Ahí como a una cuadra de tu casa. Eso era su vida. Y entonces lo cuidaban gente, como dijiste ahorita, que no eran sus familiares, que a lo mejor se preocupaban más por él que los mismos familiares. Lo querían mucho, le compraban su yogur, su soda y estaban al pendiente. Le daban una vuelta, lo paseaban. Y pues el gordito. Pues, y esa es atención. Es importante reconocer y saber lo que se tiene que hacer con una persona con discapacidad. ¿Qué pasó con el gordito entonces? Ya nos lo encontramos ya grande y de repente llega aquí a la Liviane el tremendo Jorge Manríquez, que a los pocos días ya se llamaba Jorjais. Platícame cómo pasó todo eso. Mi hermana fue la que me dijo de esta escuela. Entonces Alejandro, mi esposo, luego vino a informarse. Ya lo que le pediste tú de papelería, luego llenó todo y al siguiente día viene. A él le cambió la vida totalmente. Porque su vida, fíjate qué triste, la podemos resumir en 5 o 6 palabras. Su vida de estar en la casa nada más. Y luego cuando salía al expendio, al taxi, esa era su vida. Era su vida y en la noche a veces mi mamá tenía que hablarle a mi hermano que porque estaba enfermo. Pero no era que estaba enfermo, estaba manipulando, estresado, o sea, él no sé qué sentía, que un llamado de que aquí estoy, tengo algo. Bueno, y cuando lo traes aquí, dices al día siguiente y luego regresa a tu casa, ¿cómo lo ves? Ay, feliz. ¿Qué te dijo él? ¿Qué te decía? Le digo, ¿cómo te fue en la escuela, mi vida? Muy bien. ¿Estás a gusto? Sí, estoy muy a gusto. Y luego lo que me gusta de él todavía de cuenta que pasamos por una escuela y yo dice, mira yo, sí, mi vida como tu escuela. O sea, él deseaba ir a una escuela. Sociabilizar con un grupo de gente. Él yo creo desde chiquillo deseaba ir a la escuela. Y ahora que viene a la escuela y pasamos por una escuela, dice, mira yo, o sea, quiere decir que mira como mi escuela. Yo creo que tú lo dijiste ahorita, le cambió la vida y aquí lo que buscamos finalmente es ser felices, claro, a la edad que tengamos, sí, y haciendo lo que hace la gente. O sea, aquí en la Liviane no tenemos cosas diferentes o hay magia, ni mucho menos. Aquí hacemos lo que hace toda la gente convencional, más despacito, pensando más en ellos, que ellos vayan dando el ritmo. Yo al principio me desesperaba mucho porque yo como psicólogo llego aquí y digo, no, yo les voy a enseñar a leer, les voy a enseñar esto, les voy a enseñar aquello. Y poco a poco me di cuenta de que era una mentira eso, ¿verdad? Que no les iba a poder enseñar para empezar porque ya están grandes. Y aunque tuviéramos una clase súper, el día de mañana se les iba a olvidar todo otra vez. Entonces lo que ellos querían realmente era vivir, era que los tomáramos en cuenta, era levantar la mano y decir, aquí estoy, soy yo, porque muchas veces no los vemos. Como ya te digo, él deseaba ir a una escuela. Y ya está en la escuela. Y ya está en la escuela. Y bueno, y yo te digo, hay muchas mamás, y no de la Liviane, sino de otros programas que dicen, no, mi hijo ya está viejo, ya, que no vaya. Pero eso no es cierto. O sea, yo por ahí me levanto muy temprano y hay un programa en la televisión que se llama Aprendiendo a Envejecer. Entonces es un programa para las gente de la tercera edad. Y bueno, todas las cosas que dicen ahí son cosas para vivir, para bailar. Hay cuestiones de salud, hay cuestiones de educación, de trabajo, pero siempre las personas de la tercera edad quieren vivir. Claro. Y queremos vivir más que nada. Yo también soy de la tercera edad. Entonces aquí, ¿tú qué nos dices, Andrea? Algo importante que quiero que le transmitas a las demás mamás, pero que lo transmitas en 2 formas. Hay cosas negativas y hay cosas positivas. Por favor, dile a la gente algo que tú sentiste negativo, que has sentido, que has visto, pero también lo positivo que has visto de tu gordito.
Mira, lo negativo es que muchos niños lo voltean a ver como cosa rara. Como, pues sí, como si fuera marciano. Sí, haz de cuenta que, mira, una vez íbamos el gordito y yo, y luego pasó un niño en una bicicleta y se le quedó viendo. Y a mí me dio coraje y le dije, ¿qué le ves? Y me dijo el niño, no señora, es que le estaba viendo el uniforme que trae. El de la liviana. El de la liviana. Y ya, bueno. Y después, otro día, iba también yo con el gordito y pasaron 3 niños riéndose y luego le dice uno al otro, mira, ahí va el tontito. Y claro que pues yo también me molesté y les dije yo, están más tontos ustedes que él. Y es que la gente, la comunidad en general, así nos tiene catalogados. Somos tontitos para ellos y esa es la gran palabra, tontitos. Pero a ver, en el aliviane, ¿qué has visto tú que haga Jorgeis? Ay, pues es Pischer. ¿Es Pischer? Pischer, sí, mi gordito. Y con estilo. Bien, con estilo, claro, sí. Y luego es bailador. Bailador y luego ya está en obra de teatro. Y todo eso él es feliz. Cosa que algunos hermanos no saben todo lo que hace mi gordito. Como si no les interesó cuando estaba chiquito. Y pues ellos están perdiendo mucho de él, lo que otros que no lo conocen, que no son su familia, lo están disfrutando mucho. Haz de cuenta que, mira, por decir, yo en mi maquiladora hablaba tanto de mi gordito que todas mis compañeras me preguntaban por él y se metían en la conversación de mi gordito, que mi gordito para acá y que mi gordito hizo y que mi gordito va de la escuela va a ir a Michoacán, que va acá a Guadalajara y les daba mucho gusto que le platicara yo de mi gordito y me preguntaban ellos, ¿y tu gordito cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Hasta el gerente de la planta, sin conocerlo, me preguntaba, oiga, Andrita, ¿cómo está su gordito? Digo, está bien, Meni, muchas gracias. Ahí me lo saluda, aunque no lo conozco, pero salúdenme. Claro que sí, Meni, de su parte. Son buenas vibras esas, pero lo más importante, ¿tú qué le dirías a una mamá joven, a una mamá que tiene un hijo con discapacidad y aunque no sea Down, ¿qué le dirías a esa persona? Que esos niños son muy valiosos, que esos niños abren muchas puertas, que no los escondan, que los lleven a la escuela, que lo disfruten. Por algo Dios se los mandó. Es una bendición de Dios, ¿no? Y lo que hay que hacer es, hay que dignificarlos, porque muchas veces, y lo vuelvo a repetir ahorita, la familia es el primer lugar donde los excluimos. Exactamente. Vamos todos, pero él no va. Ajá. Compren todo, pero a él cómprenle cualquier cosa, pero a él sí le preguntaron qué quería, al otro también y al otro también. Entonces, es importante que las mamás jóvenes, como dices tú, tengan fe, tengan esperanza en sus hijos y que le echen todas las ganas. Todas las ganas. Y yo voy a hacer metiche, voy a hacer una recomendación. Si tienen un hijo con discapacidad, que cambie su vida, no ustedes cambien la vida del chavo. Uno como papá debe cambiar su vida y debe adaptarse a las personas con discapacidad. Y yo siempre he dicho, Dios escoge a las mamás especiales. Así es, porque hay muchas mamás especiales que conocemos a muchas, ¿verdad? Que cómo han aguantado, cómo son tan tesoneras y están ahí con sus hijos y no se rajan. Y como dices tú, si esas mamás especiales las quita Dios de ahí, ¿qué sería de esos muchachos? ¿Algo que quieras agregar, Andrea? Algo que quiera agregar. Mire, pues yo siempre he dicho lo que hizo mi mamá y mi papá. A mi gordito no lo dejaron desprotegido. Claro que no, porque lo dejaron contigo y con Alex. Y también le dejaron la casa. Bueno. Hicieron testamento y se la dejaron a él. Pues ya se puede casar. Y pues yo soy su tutora, ¿verdad? Y su mamá, eres su mamá. Yo creo que tu mamá está bien contenta de ver lo que haces por su hijo. Y también a mí mi gordito me cambió la vida. ¿Por qué? Porque
que soy feliz con él. De veras, completo, ya tienes tu familia, tu esposo y tu hijo. ¿Y no era tu vida así antes? No. Trabajar, trabajar y trabajar nada más. Sí. Andrea, muchas gracias por este testimonio que yo sé que le va a llegar a mucha gente. Y bueno, aquí lo importante, lo vuelvo a repetir, si tenemos un hijo con discapacidad, hay que ponerlo por delante, no por atrás, ¿verdad?